Hola alumnos, ¿cómo están? Bueno, me permití grabarles este video cortito, que es un material complementario sobre un estudio que hicimos en el año 2022. Lo presentamos en un seminario de evidencia en Portugal, en Coimbra, y el equipo que aparece acá, autora, nos ganamos un premio en esa oportunidad. Así que me parece interesante mostrarle porque es un overview sobre la realidad, digamos, de la práctica basada en la evidencia en América Latina, un estudio que hicimos en el año 2019, por lo tanto hay algunas cosas que han ido mejorando. Bueno, los objetivos de este trabajo fue realizar un diagnóstico de situación en América Latina y determinar, ¿cierto?, cuál es la visibilidad en sí que tienen en las mallas curriculares, en el PB, y también aplicar el CPB 19, ¿cierto?, en un grupo de posgrado. Hicimos un estudio de varios pasos, por eso es un overview. En primer lugar hicimos una revisión de literatura, después revisamos cuál es la realidad de los tópicos relevantes en bases de datos, en la búsqueda de bases de datos. Hicimos análisis de mallas curriculares, consulta a directores de escuela y aplicación del cuestionario, como les comenté. Bueno, el estudio es un estudio típico, ¿cierto? Una fase diagnóstica, un estudio de campo y después analizamos los resultados. La, La primera parte del estado del arte yo lo que les quiero mostrar y por eso que me parece interesante que lo analizáramos ahora, les marqué en amarillo las cosas que aparecen en la literatura, ¿cierto? En la evidencia encontrada desde el año 2007 en adelante que aparecen como barreras a la aplicación de la práctica basada en la evidencia en enfermería. Y ustedes se van a ir dando cuenta que reiteran las barreras a la medida que van pasando los años, se van reiterando las mismas barreras, ¿cierto? Hasta el último estudio que nosotros hicimos, la última revisión. En general, las novelas que presentan las autoras, estas autoras que presentan en esta revista, dicen que en general, ¿cierto? Hay como falta de autonomía para realizar cambios, que hay ciertas limitantes como los análisis estadísticos y en general ustedes van a ver que se reitera que la falta de tiempo, ¿cierto?, para implementar nuevas ideas o la aplicación, la transferencia a la práctica clínica es compleja. Em, En el año 2009, si ustedes ven, estas barreras se van repitiendo, no hay suficiencia de autoridad y autonomía para realizar los cambios, a veces no se entiende el análisis estadístico, em, hay, bueno, escasa aceptación para implementar ciertos estudios, especialmente los de tipo cualitativo, y se precisa, ¿cierto?, tener muy en claro cuál es el rol que tienen los enfermeros, porque eso a veces es confundente dentro de la práctica clínica. En el 2011 ustedes pueden ver que en general este estudio a mí me gusta mucho porque de la doctora Morán, ella lo que hace es una hincapié y referencia a que la PB no es un contenido, sino que es una herramienta de trabajo, por lo tanto no se debe contemplar como, por ejemplo, dentro de la malla curricular en un curso, ¿ya? Sino que esto debiera ser transversalizado y eso es lo que nosotros pretendemos también en el magíster, por eso es que tenemos sinergia con otras asignaturas, ¿no? Y en general también ella habla de las barreras que son la falta de conocimiento y habilidades, la sobrecarga de trabajo, muchas veces la ve como una limitante, la falta de tutores en los hospitales y eso ha ido cambiando, ¿cierto? Nosotros tenemos clínicas y hospitales que tienen muchas veces magísteres en práctica basada en evidencia, haciendo esta labor de mentoría, ¿cierto? Al resto y en general eso. El 2018, bueno, la autora, cierto que yo les muestro acá, habla principalmente que falta de competencia, digamos, en evidencia, en búsqueda de evidencia, por lo tanto, hay en realidad como una necesidad de un cambio de actitud al respecto, ¿ya? Y también mejorar o modificar digamos, el trabajo diario que hacen los enfermeros. El 2018 trabajo hecho por una alumni nuestra, Daniela Simiani y Magdalena Castro. Ellas también hablan de la sobrecarga de trabajo, la creencia de que esto es una área compleja, la falta de tiempo protegido y bueno, muchas otras debilidades que van apareciendo, ¿cierto? Que ellas, según ellas, se requieren como núcleos de trabajo para poder avanzar en esto. En cuanto a la búsqueda de tópicos relevantes, nosotros junto a la referencista de biblioteca, que es Paola Cabrera, hicimos el ejercicio de buscar términos, ¿cierto? Algunos DEX y otros términos
solamente palabras clave para ver cuáles son los resultados que van apareciendo en la búsqueda. Y cuando uno busca en Simago, ¿cierto? El término enfermería a nivel mundial, ustedes ven que aparece, ¿cierto? Una gráfica muy notoria, muy manchada, pero cuando uno va buscándolo en América Latina ya cada vez es menor y cuando uno lo busca en Chile, obviamente esto ya es nada. Nosotros tenemos muy pocas revistas. Nuestras revistas para publicar son la mayoría Q3 y algunas ni siquiera están indexadas. Entonces, es una realidad que es una barrera agregada a lo que nosotros hacemos. La realidad mundial, ustedes ven, ¿cierto? Estados Unidos se come todas las donas que uno, cuando uno hace el estudio, y en nuestro continente, Brasil, se lleva la gran tajada, ¿cierto? Nosotros aparecemos como muy chiquititos, ¿cierto? En nuestro mapa de producción, si bien hay producción, estamos muy limitados en cómo producir porque no tenemos dónde publicar. Bueno, es una realidad actual, ¿cierto? También nuestros incentivos en la universidad están puestos principalmente en la revista Q1, Q2, y eso es una limitante bien importante para la publicación porque hay un tema de costos. En esta otra parte del overview, cuando uno le pregunta a las expertas cuáles son los temas que ellas están trabajando en ese minuto, ellas le cuentan, por ejemplo, mucha espiritualidad, se estaba trabajando en esa época ya en humanización, en paciente crítico, ¿cierto? En práctica avanzada, ¿no? Cuando uno busca esos temas, ¿cierto? Cuando busca, por ejemplo, el tema humanización, los primeros 20 resultados que aparecen se inclinan todos, si ustedes ven, están en Brasil. Esa es como la realidad nuestra. Es como que nosotros, si nosotros hacemos una producción, como que nuestra primera opción, ¿cierto? También es publicarla en Brasil. Y cuando uno busca, ¿cierto? Por países, ustedes ven acá 66 publicaciones de las que aparecen están publicadas en Brasil, e incluso tres que son de Portugal. Cuando uno mira a los autores, están publicados en Portugal, pero también son brasileños, ¿no? Si uno busca el término, el tópico enfermería práctica avanzada, aparecen 21 artículos y acá la realidad cambia un poco, ¿cierto? Porque aparecemos nosotros, porque nosotros como universidad llevamos mucho tiempo trabajando en, en la práctica avanzada. Nuestro magíster partió, el que ustedes están haciendo el año 2012, por lo tanto hay más producción y esa gran producción es chilena. Em, en cuanto al análisis de mallas curriculares, ustedes pueden ver que cuando uno consulta, ¿cierto?, las mallas a la DEFE, si uno ve si hay un plan de estudio, si en la malla aparece visible, en la foto de la malla, ¿cierto? Uno ve la realidad de cuántas universidades revisadas, 68. em, la gran mayoría de ellas ustedes ven de nuevo, ¿cierto? Que dónde están, en Brasil 15 universidades, después Colombia, después Chile, ¿cierto? Con esa representación en el mapa. Y cuando uno revisa en la malla, en la foto de la malla, aparece casi el 90% declara tener metodología de investigación y muy poquitos declaran tener práctica basada en evidencia en una foto de malla. Bueno, se desconoce exactamente en este estudio, ¿cierto?, cuál es la profundidad y si hay transversalización de la práctica basada en evidencia. Esto en relación a la visibilidad que tiene la malla en la página web. Por lo tanto, lo que recurrimos ahí fue en realidad, vamos a preguntarles a las directoras entonces de la escuela de enfermería cómo se está haciendo con la aplicación de estos contenidos, porque sabemos que es una herramienta que debiera ser utilizada a lo largo de la carrera. La verdad que la respuesta de directora, aquí nos respondieron la mayoría de las directoras de las universidades, pedimos la autorización a HIN para hacer esta consulta. La mayoría tiene el contenido transversalizado en la malla, hay muy poquitas que lo tenían en esa época como una asignatura, ¿ya? Y en general lo que ven las directoras es que hay debilidad en la aplicación en los campos clínicos y que la necesidad está más puesta en la formación de posgrado, así digamos, en los casos de posgrado, especialidad y magíster, ¿no? En general, la tributan, ¿cierto?, las asignaturas y tributan al perfil de egreso. Si bien en los perfiles de egreso tampoco se ve que aparezca como una herramienta, digamos, que sea tributable, eh, y se ve que hay interés inicial en los campos clínicos, pero no hay una proyección de aquí, esto es del año 2019 a 2024, ¿cierto?, de cómo poder hacer esa sinergia con los campos clínicos.
Cuando uno ve los campos clínicos, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Si uno pregunta a las docentes que van a los campos clínicos, em, según ella se aplica, ¿cierto? La práctica basada en evidencia, más o menos, ¿cierto? Equitativamente. Y si se aplica, si uno le pregunta en todas las fases, bueno, la respuesta es bien variada, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que no se aplica en todas las fases, ¿ya? Y cuando uno le pregunta cuál es la necesidad que uno ve en los campos clínicos, en general casi todos los docentes digamos, consultados responden que es la capacitación de los equipos. Bueno, y por último, el trabajo que se hizo fue aplicar a los estudiantes de posgrado de ese minuto em, el CPB 19, ¿cierto? Esto lo hizo el trabajo hecho por Erika Caballero, el trabajo de mallas lo hizo Javi Parro. em, Preguntar exactamente cómo aplican, ¿cierto?, la práctica basada en evidencia. Entonces, al preguntarle a los estudiantes si ellos usan Internet para responder, bueno, la gran mayoría nos respondió que sí. Y si uno les pregunta, ¿cierto?, cómo trabajan esto en una escala, ¿cierto?, que va de 1 a 6 con un cero, ¿cierto?, partida de cero, si formulan la pregunta hasta compartir la información, ¿cierto?, hacer la transferencia, la gran mayoría se mueve entre el 4 y el 5, en algunos puntos en 6. Entonces uno pensaría que estos debieran de estar todos más cercanos al 6 y ustedes ven que las respuestas no son exactamente así, ¿no? Em, Cuando le preguntan si, cómo se siente en realidad, si se siente bien o mal, ¿cierto? Al hacer un cuestionamiento en general, digamos, las respuestas acá son bastante buenas. Y aquí, en tener habilidades al considerar si tienen habilidades para la investigación, los resultados son variables. Si tienen habilidades para búsqueda de la información, la gran mayoría se siente con esta habilidad, ¿cierto? Sin embargo, cuando uno va preguntando las transferencias o cómo se llega, si es capaz de hacer síntesis de evidencia y va disminuyendo los porcentajes. Bueno, las conclusiones, en general, las barreras que uno ve en este estudio persisten y se van perpetuando según lo que dicen las autoras que publican, ¿cierto? Desde el 2017 en adelante. En general se habla de falta de tiempo, sobrecarga asistencial, sobrevaloración de la función asistencial por el resto y creencia de que la PB no es generalizable. También, según mi opinión, la búsqueda de evidencia, cierto, por tópico muestra escasos resultados en la América Latina. Esto es una realidad, cierto, regional que tenemos que cambiar y la gran mayoría, cierto, de esa tajada se la lleva a Brasil. En cuanto al análisis de mallas, ustedes ven que las mallas están transversalizadas, pero en la foto de malla de en ese minuto no aparece si hay transversalización y todavía incluso aparecen como asignatura, sabiendo nosotros que debiera ser una herramienta de trabajo. Hay estrategias para promover la PEB, ¿cierto? Como trabajo de los enfermeros. De hecho, hay hartas instituciones que tienen enfermeros encargados de eso. La clínica de la universidad es una de ellas. Em, y bueno, en general, en los centros docentes donde hay docencia se aplica PEB. Generalmente lo que dice la evidencia es que cuando los docentes se van, se deja de aplicar. Em, bueno, en general también en el CPD 19, ¿cierto? Uno ve que existen buenas estrategias en las primeras fases de PB y existen buenos porcentajes, pero estos van bajando a la medida que uno las va pidiendo, ¿cierto? Síntesis de la evidencia y obviamente esa transferencia, ¿ya? Em, por último, ¿cierto? Para reflexionar, los incentivos están puestos en publicaciones Q1, Q2, eso para nosotros es una gran barrera, hay falta de recursos, tenemos barreras idiomáticas, desconocimiento del tipo de revista, en general, digamos, estos son como la realidad. Yo creo que la práctica basada en evidencia, ¿cierto? Y los magísteres en evidencia, en práctica avanzada, debieran ser liderar estos procesos. Eso, espero que los haya ayudado con esta pequeña grabación y bueno, cualquier consulta quedamos disponibles. Muchos cariños a todos y éxito en esta asignatura.